leeremos en inglés y luego en español. 4, 7 al 15. A reading from Ruth, from the English Standard Version, Ruth 4, verses 7 to 15. Please stand in reverence to the Word of God. Now this was the custom in former times in Israel concerning redeeming and exchanging. To confirm a transaction, the one threw off his sandal and gave it to the other. And this was the manner of attesting in Israel. So when the Redeemer said to Boaz, "Buy it for yourself," he drew off his sandal. Then Boaz said to the elders and all the people, "You are witnesses this day that I have bought from the hand of Naomi all that belonged to Elimelech and all that belonged to Chilion and to Mahlon. Also Ruth the Moabite, the widow of Mahlon, I have bought to be my wife, to perpetuate the name of the dead in his inheritance, that the name of the dead may not be cut off from among his brothers and from the gate of his native place. You are witnesses this day." Then all the people who were at the gate and the elders said, "We are witnesses. May the Lord make the woman who is coming into your house like Rachel and Leah, who together built up the house of Israel. May you act worthily in Ephrathah and be renowned in Bethlehem. And may your house be like the house of Perez, whom Tamar bore to Judah, because of the offspring that the Lord will give you by this young woman." So Boaz took Ruth, and she became his wife, and he went into her, and the Lord gave her conception, and she bore a son. Then the woman said to Naomi, "Blessed be the Lord, who has not left you this day without a redeemer, and may his name be renowned in Israel. He shall be to you a restorer of life and a nourisher of your old age. For your daughter-in-law, who loves you, who is more to you than 7 sons, has given birth to him." This is the word of the Lord. Gracias. Ruth, capítulo 4, desde el versículo 7 dice la palabra de Dios. Y la costumbre en tiempos pasados en Israel, tocante a la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto, era esta. Uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro, y esta era la manera de confirmar tratos en Israel. El paciente más cercano dijo a Boz, "Cómprala para ti", y se quitó la sandalia. Entonces Boz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, "Ustedes son testigos hoy que he comprado de la mano de Noemi todo lo que le pertenece a Elimelech y todo lo que pertenecía a Chilion y a Mahlón. Además he adquirido a Ruth la Moabita, la viuda de Mahlón, para que sea mi mujer, a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de entre sus hermanos, ni del atrio de su lugar de nacimiento. Ustedes son testigos hoy." Y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron, "Somos testigos. Haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Efrata y sea célebre en Belén. Además sea tu casa como la casa de Fares, al que Tamar dio a luz a Judá, por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven." Boz tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y el Señor hizo que concibiera, y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, "Bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel. Que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez. Porque tu nuera, que te ama y que es de más valor para ti que 7 hijos, lo ha dado a luz." Amén. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu santa palabra, te damos gracias por este libro de Ruth. Te pedimos que nos ayudes, Padre Santo, a estudiarlo, a aplicarlo, Padre Santo, que nuestros corazones hoy estén gozosos de poder oír tu palabra, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia, y oramos en el nombre de Jesús. Pueden sentarse. Bueno, ya poco a poco estamos llegando a la conclusión de esta serie del libro de Ruth. Todavía falta, creo que 1 o 2 más mensajes. Y ya hemos visto mucho de la historia. Hoy llegamos a un punto en donde estamos viendo cómo Boz se compromete entonces de redimir a Ruth y de casarse con ella. Y Boz está obrando, está
haciendo todas las cosas según la ley, ya que si se acuerdan, había un pariente más cercano que él, que tenía el derecho antes de decidir si se casaba con Ruth o no. Y eso lo vimos hace algunas semanas. Y vimos cómo este pariente más cercano había renunciado a sus derechos de ser el pariente, o sea, redentor, y ahora no hay ningún obstáculo para que vos obtenga la propiedad de Noemí y casarse con Ruth. ¿Verdad? Si se acuerdan, en el capítulo 4, en el versículo 6, dice: y el pariente más cercano respondió: no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Redímela para ti, usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Él renuncia entonces a su derecho y le dice a vos: hazlo tú por mí como el siguiente en la línea. Y fíjense cómo en este versículo, en el versículo 6, cómo el tema de redención sucede una y otra vez. Yo no puedo redimirla, tú redímela. Redención, redención, redención. Lo que quiere decir que ese es un tema importante y que tocaremos en unas semanas. Hoy solo quiero que veamos cómo vos está usando ahora su posición y está usando sus recursos para proveer para Noemí y para Ruth, ¿verdad? De acuerdo con las obligaciones que tenía bajo la ley y bajo las costumbres. Y esto fue algo que vos hizo con mucho gusto, con gozo, lo hizo de buena gana. Y la transacción se formaliza en el versículo 7. ¿Verdad? Leamos otra vez el versículo 7 para que veamos qué sucede. Nos dice el autor: y la costumbre en tiempos pasados en Israel, tocante a la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto, era esta: uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro, y esta era la manera para confirmar tratos en Israel. Imagínate que yo voy y compro una tierra y alguien se quita su zapato y me lo da. Toma, la tierra es tuya. Suena un poco extraño para nosotros, ¿verdad que sí? Muy extraño para nuestros oídos pensar que alguien tenga que entregar una sandalia para confirmar una transacción de derecho de propiedad. Y esto solamente indica toda la formalidad que existe en esos tiempos y que todavía existe en los tiempos de nosotros en cuanto a los derechos de propiedad, ¿verdad? Las propiedades son tan valiosas que se necesita algún tipo de formalidad cuando se vende, cuando se compra, cuando se intercambia, cuando se transfiere. Y la importancia de la formalidad nos hace ver la importancia de la transacción. Por ejemplo, hoy en día, si vas a comprar una casa o vas a hacer algo, todo el papeleo que te pide el banco, todo el papeleo que te pide las compañías, ¿por qué? Porque todo es importante, todo es una formalidad. Y en este pasaje, la entrega de la sandalia, según todo lo que leí y todo lo que investigué, es algo simbólico. Es algo simbólico. Pero también, como vemos, hay muchos testigos en la transacción. Si se dan cuenta, en el versículo 9, vemos muchos testigos. Dice: entonces vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo: ustedes son testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelec y todo lo que pertenecía a Quelión y Malón. ¿Verdad? En estos tiempos ellos no tenían papeles como nosotros, no tenían los documentos legales, así que sus transacciones las hacían con testigos, con múltiples testigos. ¿Para qué? Para asegurar la validez de esa transacción. Los testigos daban la validez y afirmaban que la transacción era válida.
que se aceptaba. Eran testigos de que algo estaba ocurriendo. Hoy en día nosotros usamos los documentos, ¿verdad? O sea, nuestra firma. Y tú dices, aquí está, tú firmaste este contrato. Pero en este tiempo eran los testigos. Ahora, la costumbre local de este tiempo, nos dice el autor, requería que el que transfería su derecho diera su sandalia al que recibía ahora los derechos de la propiedad. Las sandalias eran como una especie de título móvil de la tierra. Y cuando la sandalia se transfiere hacia otra persona, era un símbolo que indicaba el derecho del comprador. Ponte en mis zapatos, ponte en mis sandalias. Yo te doy mi derecho, ahora tú te pones en mis sandalias. ¿Verdad? La transferencia de la sandalia indica una transferencia de los derechos de esa propiedad. Y aquí, o sea, el pariente redentor, o sea, que tenía los derechos sobre la propiedad de Noemí y de Ruth, le entrega su sandalia de manera simbólica a vos. Y es como si le dice, vos, toma, ponte mis zapatos. Ocupa mi lugar. Ahora, tienes los derechos que yo tenía, te los transfiero ahora a ti. Y como ven, el libro de Ruth se escribió tiempo después de estos eventos, lo que está sucediendo. Él dice en el 7. Y la costumbre en tiempos pasados, lo que quiere decir que el autor de Ruth está escribiendo después de estos eventos, mucho después. Dice, y la costumbre en tiempos pasados en Israel, tocante a la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto, era esta. Uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro. Y esta era la manera de confirmar tratos en Israel. El pariente más cercano dijo a vos, cómprala para ti. Toma mi sandalia y tú tienes mi derecho, compra tú la tierra de Noemí y cásate con Ruth. Así que no vayan a darme un zapato o una sandalia si voy a comprar algo. Entonces vos, al comprar la propiedad de Noemí, se compromete para cuidarla el resto de su vida. Y al adquirir a Ruth también dice que le daría hijos. También se compromete a darle hijos. En el versículo 9 dice, entonces vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelec y todo lo que pertenecía a Quelión y a Malón. Además, he adquirido a Ruth la Moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer, a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de entre sus hermanos, ni del atrio de su lugar de nacimiento. Ustedes son testigos hoy. Entonces vemos a vos que él asume la responsabilidad de proveer para ella con sus medios. Ella ha recibido el derecho legal de casarse con Ruth y dice, yo voy a darle un hijo en el futuro. ¿Y cuál fue la respuesta de la comunidad? La respuesta de la comunidad fue que al ver esto lo vio como algo justo, como algo alegre. Hubo una gran bendición y buenos deseos que fluían de la gente al ver lo que estaba sucediendo. Versículo 11. Dice, todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron, somos testigos. Haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Efrata y seas célebre en Belén. Además, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Entonces, con el aspecto legal fuera de camino,
Ahora la gente expresan sus bendiciones y oran por ellos. Dios les bendiga, que prosperen. Ellos saben cuál es la importancia de lo que está sucediendo aquí. Pero ¿qué están haciendo estas personas? Vemos que ellos hablan del pasado, ellos hablan de la historia de Israel. Ellos están invocando la historia de Israel y cómo las mujeres en el pasado dieron hijos como bendiciones a los hombres. Y lo dieron de una manera abundante. Y estas personas están deseando lo mismo para vos. ¿Verdad? Raquel y Lea eran las esposas de Jacob y ellas junto con sus concubinas le dieron 12 hijos a Jacob que se convirtieron en las 12 tribus de Israel. ¿Verdad? Se convirtieron en los jefes de esas tribus. Y esto fue 900 años antes del tiempo de Boz y de Ruth. Así que ellos invocan la memoria de su propia nación durante 9 siglos y dicen, Boz, esto es lo que deseamos para ti. Ahora, la historia de Tamar, que se encuentra en Génesis 38, si se acuerdan, Tamar era viuda y el hermano Onán no cumplió con su responsabilidad de procrear un hijo para su hermano. Él se negó a darle un hijo a su difunto hermano. Así que Tamar se unió de manera inmoral con su suegro Judá y ella dio a luz a gemelos. Y Fares fue uno de los gemelos, el primogénito de los gemelos de esa unión. Y a pesar de la inmoralidad que aquí pasó, Dios multiplicó su descendencia y Fares se convirtió en el antepasado del pueblo de Belén, donde transcurre esta historia. Entonces la gente, los testigos, vieron y están invocando la memoria del fundador de Judá e invocan la memoria de Fares, que dio origen a su propia tribu local. Y dicen, vos queremos que tengas un legado multiplicado como el que tuvieron estos hombres. Que lo que te suceda ahora sean bendiciones tras bendiciones. ¿Y cómo la oración fue respondida? Fue respondida en forma de un bebé. Fue respondida en forma de un bebé. Versículo 13. Boz tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y se llegó a ella. Y el Señor hizo que concibiera. Y ella dio a luz a un hijo. Qué hermoso, ¿verdad? Siempre el nacimiento de un bebé es hermoso. Por eso yo aborrezco toda esta agenda del aborto. Y recuerden que Ruth había estado casada antes durante 10 años y no había tenido un hijo. Ella era estéril en su matrimonio pasado. Y aquí el texto es bien claro. Y el Señor hizo que concibiera. ¿Quién lo hizo? El Señor. Aquí el Señor abre su matriz, la capacita para concebir y da luz a un hijo. Y las mujeres se acercan y felicitan, no a Ruth, a Noemí. Es interesante que la atención se centre en Noemí y se aleje de Ruth. ¿Verdad? Versículo 14. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel. Que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez. Porque tu nuera que te ama y que es de más valor para ti que 7 hijos, lo ha dado a luz. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Que alguien diga eso. Tu nuera te ama
Era evidente que estas mujeres se amaban. Era algo evidente, todo el mundo lo podía ver. Ella es más valor para ti que 7 hijos. Wow. Y aquí hay cosas importantes que tenemos que notar. ¿Verdad? Si recuerdas Ruth 1, versículo 19, recuerdas que Noemí había tenido una vida muy dura. ¿Se acuerdan cómo dejaron Israel para ir a Moab porque había hambre? En Moab muere su marido, mueren sus 2 hijos. Ella salió con una familia, regresa con una nuera moabita y regresa vacía, según ella. En Ruth 1:19 dice: caminaron pues las 2 hasta que llegaron a Belén. Cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y las mujeres decían: ¿no es esta Noemí? Ella les dijo: no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Verdad? Cuando ella regresa, ella viene con tristeza, con amargura, vacía. Y ella regresa y las mujeres la ven allí, la ven en esa condición, en su extrema tristeza. Y ahora cuando llegamos al final del libro de Ruth, versículo 14 del capítulo 4, esa misma gente reconoce el significado espiritual de este niño y lo que representa en la vida de Noemí. Este niño, Noemí, es una indicación de que el favor de Dios todavía está sobre ti. Oramos para que este niño, su nombre, se haga famoso en Israel. Que este nieto para ti, Noemí, sea tu restaurador y tu sustentador en tu vejez. Ellas se dan cuenta de que este nieto se levantaría y también podría mantenerla incluso después de que vos muriera. Así que ven un significado a largo plazo para este niño y lo reconocen como un regalo de Dios para Noemí. Y miren lo que dice el versículo 15 otra vez, sobre Ruth. Que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera, otra vez, que te ama y que es de más valor para ti que 7 hijos, lo ha dado a luz. Esta es una gran afirmación de su presencia y todo lo que significó para Noemí y lo especial que había sido en su vida, Ruth. Ahora, vemos todas estas cosas. Vemos cómo inicia el libro de Ruth. Y vemos ahora cómo está terminando. Y nos preguntamos, ¿quién podría haber entendido con precisión los propósitos de Dios cuando esta familia fue para Moab? ¿Quién hubiera entendido cuáles eran los propósitos de Dios? ¿Quién podría saber, quién podría imaginarse los propósitos de Dios cuando su esposo murió, sus hijos murieron y ellas regresan a Israel? ¿Quién hubiera pensado que los propósitos de Dios eran buenos en medio de tan dolor, de tanto sufrimiento? ¿Quién hubiera pensado eso? Y la cosa aquí, hermanos, es que nunca puedes entender correctamente los propósitos de Dios cuando llegan tiempos difíciles. A veces decimos, ¿por qué está sucediendo esto? No entiendo, Señor, por qué estoy sufriendo. ¿Qué está pasando? Esto es tan doloroso y triste. Pero lo que tenemos que entender es que si vas a caminar de manera correcta con Cristo, es que tus juicios acerca de los propósitos de Dios no son confiables. Tus juicios acerca de los propósitos de Dios no son confiables. No puedes evaluar los propósitos de Dios en medio de tus pruebas, en medio de tu dolor.
No debes tratar de interpretar los propósitos de Dios cuando estás en medio de un valle muy profundo, en medio del dolor. Nunca debes decir, los propósitos de Dios no son buenos porque estoy sufriendo. Nunca debemos, hermanos, cuestionar la bondad y el amor de Dios. Eso nunca es una respuesta aceptable a las pruebas. Debemos tener una visión alta de la soberanía de Dios. Él tiene control perfecto de todo lo que sucede, pero también debes tener una visión alta del amor y la bondad de Dios. Debes estar tan convencido de su soberanía como de su bondad y de su amor. Cualquier cosa que nos suceda en la vida no es porque Dios haya perdido el control. Él es soberano. E igualmente, no es porque Dios haya dejado de amarnos. Eso nunca podría ser. Nunca debemos pensar de esa manera. Ahora, de regreso a Ruth. Entiendan que mientras ellos estaban pasando por la hambruna, mientras ella estaba pasando por el dolor de su vida, los propósitos de Dios estaban ocultos para ella. ¿Verdad que sí? Estaban ocultos. Y a lo largo de todo el curso de esta historia, del libro de Ruth, Dios está moviendo de manera silenciosa a las personas y a los eventos para lograr la meta que tenía en mente. ¿Las personas lo vieron en su momento? ¿No? ¿Lo ves tú cuando estás pasando tiempos difíciles? No. No siempre lo verás. Pero caminas por fe en el amor soberano de Dios, en la bondad soberana de nuestro Dios. Y dices, voy a creer en su soberanía y en su amor hoy, aunque duela y esté sufriendo. ¿Verdad? Al final, cuando todo terminó, Noemí y las mujeres que la rodeaban vieron el resultado de los propósitos de Dios. Vieron que Dios había restaurado a Noemí en un sentido, terrenal. Le había traído un redentor en su amor redentor. Había nacido un hijo y el nombre de su esposo iba a continuar en la tierra de Israel. Y ellos se regocijaron en la bondad y en el amor de Dios. Versículo 15, que el niño también sea para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez. Y es increíble. Nosotros no sabemos lo que Dios va a hacer al final. Nunca sabemos los propósitos de Dios. Ahora, todo esto está bien, ¿verdad? Pero aquí es donde nosotros tenemos el beneficio. Nosotros tenemos el beneficio, de leer la historia 3000 años después. Porque tenemos el beneficio de la revelación subsiguiente. Vemos el desarrollo de lo que sucedió en el tiempo. Podemos ver que los propósitos de Dios eran mucho más grandes de lo que las personas se reconocieron en este momento. Que en medio de la bendición de Noemí con este nieto, Dios tenía propósitos muy trascendentes en mente. Este niño se convirtió en padre de uno que llevó a David. ¿Y David llevó a quién? A Cristo. Y estas personas no tenían idea de esto. Ellos estaban celebrando el nacimiento de un niño después de años de dificultades. ¿Verdad? A través de esta mujer moabita, Dios estaba levantando la línea que conduciría a nuestro Señor Jesucristo. Y eso debe de sentirnos
humillados, hasta el punto de silenciarnos al darnos cuenta de que Dios es tan grande que puede llevar a cabo sus propósitos trascendentes que nosotros no podemos ver. Él está llevando a cabo sus propósitos en medio de nuestra vida terrenal. Sus propósitos no están limitados por lo que suceda en nuestra existencia terrenal. Boaz y Ruth dieron a luz a un hijo que encabezó la línea que llevó a nuestro Señor Jesucristo. Y en Cristo nosotros encontramos ¿qué? Nuestra redención. Y la imagen que tenemos de Boaz, en la forma en que cuida a Noemí y a Ruth, es hermosa, ¿verdad que sí? Pero esto solamente es una imagen, esto solo es una ilustración de cómo el Señor Jesucristo nos ha tratado también. Nuestro Señor Jesucristo se convirtió en nuestro pariente redentor. Boaz, él usó su posición y sus recursos para redimir a Noemí y a Ruth y para proveer en sus vidas. Pero esta es una pequeña imagen de una realidad mucho mayor de la que Cristo ha hecho por nosotros. Cristo, él usó su posición y sus recursos como el Hijo de Dios para pisar la vida humana, para venir a este mundo, para redimirnos de nuestros pecados, para redimir a su pueblo y asegurar su bienestar no solo en la tierra, sino por toda la eternidad. Boaz y Ruth nos dan una imagen del amor redentor de Cristo por nosotros. ¿Verdad? Si se acuerdan, Ruth era moabita. Y ese es un punto que se enfatiza una y otra vez en el libro de Ruth. Dicen Ruth la moabita, Ruth la moabita, Ruth la moabita. ¿Y por qué tanto? Para enfatizar que ella era extranjera y que estaba fuera del círculo de bendición dado a Israel. Y sin embargo, como extranjera, ella se convierte y entra en el pueblo de Dios. Una extranjera sin medios propios, trabajando para ganarse la vida, o sea, recogiendo cebada en el campo. ¿Y qué pasa? Boaz fijó su amor en ella, Boaz la ve en su necesidad, la ve en su carencia, la ve como una extranjera y usa sus recursos para darle bendiciones y para cuidarla. Boaz la redimió. Bueno, hermanos y hermanas en Cristo, eso fue exactamente y de una manera infinita lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Él usó su posición, Él usó sus recursos, Él usó su propia sangre preciosa como el precio de redención con el que nos compró. Tú y yo éramos pecadores, extranjeros, separados de Dios, separados de las promesas de Dios, separados de los pactos de Dios. En Efesios 2:12 dice, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Tú y yo éramos extranjeros. Ni siquiera eras un buscador de Dios, según Romanos 3. Y es en ese puesto de extranjero, en ese ámbito fuera de la bendición de Dios, fuera de Cristo, en donde viene Cristo en su misericordia y usa su posición, usa sus recursos, usa su vida para redimirte.
Cristo viene incluso antes de que nacieras y paga el precio de la redención en la cruz del Calvario por tu alma. Cristo pagó un precio por nosotros con su sangre y ahora le pertenecemos. Así como vos pagó un precio por Ruth y la trajo como extranjera, de una manera mucho mayor Cristo pagó un precio por nosotros con su sangre. Eso habla mucho de su amor redentor por nosotros, ¿verdad? Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Romanos 5:8, Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dio su vida por nosotros, pagó el precio de la redención siendo extranjeros, pecadores, separados de Dios, sin esperanza y destinados al castigo eterno, miserables. Y sin embargo vino nuestro Redentor y nos redime. ¿No te causa gozo eso? Desde su posición como el Hijo eterno de Dios y desde los recursos de su valor y amor infinitos, Cristo nos amó. Cristo pagó el precio por nosotros en el Calvario y aseguró nuestra redención por toda la eternidad. Bendito sea su nombre. Bendito sea el Señor Jesucristo, que ejercitó tal amor redentor en aquellos que eran extranjeros, sin ningún derecho sobre él, sin ningún mérito. ¿Verdad? Tan dulce como la historia de Boaz y Ruth pueda ser, tan hermosa, esa historia se desvanece cuando el gran Boaz avanza en nuestro pensamiento y en nuestro entendimiento. Cuando entendemos el gran amor de nuestro Señor Jesucristo, la historia de Boaz y Ruth, vemos que solamente es una imagen, una ilustración. ¿Se acuerdan cuando Ruth le dice a Boaz, pero si soy extranjera, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué eres tan amable conmigo? Y lo mismo debemos decirle a Jesús. Señor, pero si soy un pecador, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué moriste por mí? ¿Por qué muestras tanta misericordia por mí? Derramaste bendiciones del cielo sobre mí. Gracias, Señor. Entonces miramos a vos, miramos a Ruth y apreciamos esa imagen. Pero nuestras mentes van a nuestro propio Redentor, no a Ruth. Acudimos a nuestro propio Redentor y es de lo más valor para nosotros. Ahora te pregunto, ¿eres tú todavía un extranjero? ¿Eres tú todavía un moabita? ¿O es Jesús tu Redentor? ¿O Jesús ya ha pagado el precio por tu alma? ¿Estás viviendo de una manera digna y que dé pruebas de que Jesús es tu Redentor? ¿Estás viviendo de una manera digna del Evangelio que demuestre y que sea tangible de que Jesús pagó por tus pecados? Porque si no, hermano y hermana, todavía eres extranjero. Todavía estás separado del amor de Dios. Así que te animo hoy que corras a Jesús. Que corras a Él en amor, con fe y que te arrepientas de tus pecados. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu amor redentor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque cuando éramos pecadores, enemigos de Dios,
extranjeros, tú muestras tu amor redentor al morir por nosotros. Gracias, Señor Jesús, por tu sangre preciosa, por tu amor y misericordia. Y Padre, yo te ruego el día de hoy que si alguien en este lugar, o aún oyendo por el internet, Señor, todavía es extranjero, todavía está fuera de tus promesas, Padre, que tú le otorgues el don del arrepentimiento y la fe, que lo traigas a ti, Señor, y que pueda poner toda su confianza en nuestro pariente redentor. Gracias por todos mis hermanos aquí presentes. Ayúdanos a vivir nuestras vidas dignas del Evangelio y para tu gloria y para tu honra. Y oramos, Señor, en tu nombre. Amén.